Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy estamos aquí para comentar un escándalo en mayúsculas, porque lo que ha ocurrido en Alemania y lo que está ocurriendo en estos mismos momentos en Alemania repercute de forma directa en toda la OTAN, y en estos mismos momentos están corriendo como locos por los pasillos viendo a ver qué es lo que pueden hacer para paliar los efectos de este tremendo fallo, ¿no?, de estrategia, de táctica, de absolutamente todo el sistema, y enseguida vamos a analizar el por qué. Están viendo cuáles van a ser también las consecuencias, tratando de prevenir las peores, y por supuesto cuál va a ser la respuesta de la Federación de Rusia, que todavía no ha llegado, ¿no?, en el sentido amplio. Así que en la OTAN están ciertamente muy nerviosos, pero antes de que pasemos a analizar todo lo que supone el tremendo fiasco, ¿no?, de la inteligencia y en general del sistema militar, de todo el Ministerio de Defensa de Alemania, me gustaría, teniendo en cuenta que la gran mayoría de vosotros ya conocéis mi faceta más animalera / animalista, traeros un caso tan trágico como absolutamente enternecedor de una verdadera amistad que se ha formado en la trinchera, ¿no?, dentro de lo que es el conflicto en Ucrania, y tiene que ver con la historia de un perro que defendió a sus compañeros, a los soldados rusos, de un dron. Os dejo el enlace en el comentario fijado, también en la descripción de este vídeo. No puedo publicar aquí las imágenes porque son absolutamente trágicas, y en cuanto las veáis vais a entender el porqué. También las adjunto, ¿no?, para que veáis que esta es una historia real, porque historias como esta hay muchísimas, y sin embargo pues de esta hay pruebas gráficas, y ya no es solo para, una vez más, ¿no?, demostrar que en la guerra también hay lugar para sentimientos muy bonitos, y hay heroísmo por parte de todos, no solo por parte de los soldados, sino también, ¿no?, incluso por parte de los soldados, por así decirlo, de cuatro patas, sino también para concienciar, o al menos intentar concienciar una vez más, sobre el hecho de que los animales tienen sentimientos, los animales sienten y padecen, y por lo tanto vamos a hacer lo posible, ¿no?, para protegerlos todo lo que podamos. Y si tenéis a un amigo o unos amigos, ¿no?, de cuatro patas, por favor darles un achuchón, y espero que les cuidéis mucho y paséis una larga y feliz vida junto a ellos. Dicho esto, lo que venimos a comentar hoy es lo que ha ocurrido recientemente en Alemania, el escándalo que ha sacudido por un lado todo el país, por otro lado toda la OTAN, y se podría decir que incluso el mundo al completo, y es que se han filtrado una serie de conversaciones que tienen lugar entre 5 altos cargos militares de Alemania en total, y parten, si no me equivoco, de un teniente coronel que se encuentra en Singapur, y en un momento dado pues tiene que hacer una llamada de contenido absolutamente secreto, y fallo número 1, decide hacerlo por un sistema de mensajería absolutamente abierto, sin codificar nada. Y aquí, porque no venimos sola y únicamente pues a contar, ¿no?, lo que ha ocurrido, porque eso lo podéis leer en cualquier noticiario, sino a analizar las consecuencias de ello, y quizás también a hablar sobre cómo se ha llegado a esta situación, y bueno, en definitiva, qué va a significar para Alemania, para la OTAN, para Rusia. Y es que fallo número 1, ¿no?, utilizar un sistema de mensajería abierto para desarrollar conversaciones, llevar a cabo conversaciones de carácter absolutamente privado, secretos de Estado, ¿no? De repente no se entiende exactamente cómo un militar, un teniente coronel con tanta experiencia, se supone que debería hacer todo lo posible para garantizar la seguridad, ¿no?, de esa información de carácter tan sumamente sensible, no lo hace. Y primer error, tremendo fallo de la OTAN, que además a día de hoy se traduce también en constantes cambios en el frente ucraniano en favor de la Federación de Rusia, es decir, en constantes avances de la Federación de Rusia sobre el terreno en Ucrania.
y es que lo hemos mencionado de hecho hace nada en un vídeo dedicado prácticamente sola y únicamente a este tema, desde la OTAN y por lo tanto desde Ucrania, porque en Ucrania ya sabemos que no son libres ni soberanos, sino que siguen a pies juntillas lo que les digan los señores, en este caso de la OTAN, y es que suelen infravalorar muchísimo la capacidad de sus adversarios, en este caso de la Federación de Rusia, la capacidad militar, la capacidad económica, la capacidad de respuesta en términos generales, ¿no? De ahí tenemos el ejemplo de las sanciones, que, oh sorpresa, no funcionaron y desde la OTAN no supieron prever que pudieran no funcionar, ¿no? También tenemos el ejemplo militar de lo que está ocurriendo en el frente ucraniano, y Ucrania hace exactamente lo mismo porque ellos se pensaron que con la contraofensiva con Rusia sucedería exactamente lo mismo que en su momento sucedió con Kharkov y Gerson, que Rusia sencillamente pues correría y que Rusia no era capaz de aprender de sus errores, y sin embargo ahora estamos viendo todo lo contrario, y claro, las consecuencias de ello se traducen en cada vez más y más territorios bajo el control del ejército de la Federación de Rusia. Exactamente lo mismo le ha pasado a este teniente coronel alemán, que sencillamente, muy probablemente, no pensó, porque en unos momentos son muy precavidos, pero en otros tienen un sentimiento de seguridad total, de incluso yo diría que si trasciende, bueno, yo creo que en ningún momento pensó que fuera a trascender, porque la aplicación tampoco es del todo habitual, ¿no? Porque yo era la primera vez que leía ese nombre, pero si trascienden, ¿qué va a suceder exactamente? Bueno, a él igual ahora lo quitan del cargo, pero igual ni siquiera sucede eso y simplemente lo terminan cambiando el departamento. Pues bien, mantiene la conversación en cuestión, y en dicha conversación podemos destacar varios hechos. Primero, vamos al continente, o vamos, mejor dicho, a la forma, y enseguida analizamos el contenido. ¿Por qué estamos con la forma? Porque aquí hay un par de cosas fundamentales para recalcar, para comprender cuál es exactamente la estrategia de Occidente en términos generales y dónde están las principales debilidades de la misma y de Occidente en general. Primer punto, no consideran que tenga que haber un plan B, y ya ni hablemos de planes C, D y los siguientes, ¿no? Segundo punto, estas conversaciones trascendieron a la red, y de hecho ya se ha confirmado desde el Ministerio de Defensa de Alemania que efectivamente hubo conversaciones que se filtraron, es decir, no se trata de ninguna fake news, ni muchísimo menos, es un problema real que a día de hoy tiene la OTAN. Trascendieron simplemente porque las publicó una periodista rusa, que es la directora de RT, Margarita Simonyan, y fijaos hasta qué punto los medios occidentales en general no tienen ni la más mínima preocupación por dar información veraz o contrastar información, que abrí una noticia sobre todo el tema, ¿no?, de las filtraciones, y allí Margarita Simonyan figuraba como directora de la agencia Sputnik, que con ella a todo esto no tiene nada que ver. Pero además, y este es el punto principal de todo esto, si ella no llega a publicarlo, obviamente en los medios occidentales sencillamente no saldría. Es decir, ella lo publicó, y esto también es fundamental, en su canal de Telegram, y es precisamente por ello por lo que os digo y recalco tanto, ¿no?, que me sigáis en mi canal de Telegram, y os digo que mi canal de Telegram es @liusibaya o @liusibaya todo junto, como el resto de mis redes sociales, y estaréis hartos de escucharlo, pero es una red social que permite publicar contenido de una forma realmente eficaz y eficiente, y es una red social que ahora cuenta con un mínimo de censura y se utiliza generalmente para informar a la población a la que las noticias no le llegan a través de los medios occidentales, simplemente porque los medios occidentales, en los casos en los que esas noticias no tienen algo de perjudicial para el lado occidental, tienden a no publicarlas, salvo que sea absolutamente necesario, como en este caso, porque Margarita Simonyan tiene cientos de miles de seguidores, y obviamente esa noticia ya no se podía tapar, ya no había ninguna forma de que no llegara también al público occidental. Pero el plan inicial de Occidente, ¿cuál es? Censurar a los medios rusos, bloquear a los medios rusos,
intentar que la información que llegue de Rusia o bien no trascienda o bien tacharla de propaganda, tacharla de desinformación, y de hecho la primera reacción que se ha hecho desde Alemania, cosa absolutamente curiosa, tenía que ver con, no con el hecho, ¿no?, de que mal, pues vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. No, han dicho que efectivamente hubo filtraciones, han dicho que efectivamente pues van a investigar cómo ha podido trascender, pero acto seguido, enseguida, han comenzado a dar todo tipo de argumentos, ¿no?, a favor de que esto es una especie de estrategia del Kremlin para tratar de sembrar como una especie de desorganización, ¿no?, desunión dentro de la OTAN. Y claro, teniendo en cuenta que lo primero que han dicho es que efectivamente ha habido filtraciones, entonces deducimos que la estrategia del Kremlin, ¿cuál es exactamente? Decir la verdad. Y claro, si la periodista rusa en cuestión, si Margarita Simonyan, no publica esta información, ¿dónde va a salir exactamente? Imaginaos que consiguen bloquear todo lo que tiene que ver con la información que viene desde Rusia, y entonces ¿qué? Han ganado, pero no han ganado porque realmente la verdad esté de su lado, sino simplemente porque la verdad no trasciende y no llega a la totalidad, ni siquiera a una pequeña, mínima parte de la población occidental. Eso por un lado. Ya hemos terminado con el tema de las formas y ahora vamos con lo que tiene que ver con el contenido de dichas conversaciones, que es un escándalo total, un escándalo en mayúsculas, si bien muchas de las cosas de las que hablan, ¿no?, estos altos cargos militares alemanes ya las hemos comentado aquí mucho antes de que esto se hiciera mainstream, ¿no?, por así decirlo, y a día de hoy solo vienen a confirmar lo que en gran parte ya sabíamos. Las conversaciones que mantuvieron, de carácter, repito, absolutamente secreto, tuvieron que ver con los ataques contra el puente de Crimea, ya no solo el hecho de que son los británicos, ¿no?, mayoritariamente los que pudieran estar detrás de los ataques iniciales, los ataques anteriores, sino que además están discutiendo el hecho de intentar atacar con misiles Taurus o ver las posibilidades de hacerlo el puente de Crimea, y enseguida vamos a analizarlo porque tiene muchas consecuencias y ahí habría que sacar muchas conclusiones que hablan tanto de la OTAN como, por supuesto, de la Federación de Rusia. Eso por un lado. Por otro lado, han confirmado que efectivamente hay soldados de la OTAN sobre el terreno en Ucrania, lo cual, si bien ya sabíamos, pues ahora preocupa mucho en la OTAN porque ya teníamos las declaraciones de Emmanuel Macron, que en su momento hicieron bastante ruido, y de hecho tanto es así que el propio Macron ya ha salido a desmentir estos hechos, bueno, a desmentirlos, a dejar claro, por así decirlo, me imagino que después de una tremenda bronca por parte de la OTAN, después de que la propia OTAN saliera a decir que es muy, vamos, muy descabellado y no tiene nada que ver con la realidad el hablar de que vaya a haber soldados de la OTAN sobre el terreno. Macron ha dicho que, por supuesto, soldados franceses, claro que no, aunque hace 3 días decía básicamente todo lo contrario, y sin embargo ahora pues estos militares alemanes confirman que efectivamente están allí, refiriéndose a los británicos, y de hecho constantemente se refieren a los británicos como los organizadores, como la voz cantante, y de esto podemos sacar la primera conclusión de que detrás, ¿no?, de todo el tema de Ucrania principalmente están los Estados Unidos, el Reino Unido, y en el caso del Reino Unido pues obviamente el MI6. Y en tercer lugar también han estado hablando incluso de cómo transportan en Francia y en Reino Unido también, pero aquí sobre todo interesa el caso francés, misiles a Ucrania, y en realidad, ¿no?, lo hacen cometiendo cosa terrible, un crimen de guerra, porque lo que están descubriendo esos militares alemanes es el hecho de que Francia utiliza vehículos de carácter civil para trasladar objetivos, ¿no?, equipo de carácter militar, lo cual en el derecho internacional está tipificado como un crimen de guerra, es decir, exponer a civiles en peligro, porque ahora prácticamente cualquier coche de carácter civil que circule a Ucrania puede convertirse en un objetivo casi legítimo para la Federación de Rusia, porque al final ahí pudieran ir misiles Scalp. Vamos a ir parte por parte y voy a citaros lo que venía en estas filtraciones. En primer
primer lugar vamos a hablar sobre este posible ataque contra el puente de Crimea, un objetivo, y esto hay que recalcarlo, de carácter absolutamente civil, un objetivo que además ya fue atacado por Ucrania y detrás de dicho ataque sabemos perfectamente que se encontraba la OTAN. De hecho ha sido atacado incluso con misiles Storm Shadow que son de producción británica, y en este caso pues los británicos tienen los Storm Shadow, los franceses tienen los Scalp y los alemanes tienen los Taurus, ¿no? Estamos hablando de la parte alemana de los Taurus, que dicen estos altos cargos no saben exactamente por qué no terminan llegando al frente ucraniano, es decir, no saben por qué el gobierno de Olaf Scholz no se decide finalmente a enviarlos, y dicen que incluso este hecho está provocando todo tipo de rumores extravagantes, es decir, si por ellos fuera, ya se hubieran enviado hace mucho tiempo, incluso quizás pudieran haber sido utilizados para realizar básicamente un atentado contra la población civil de la Federación de Rusia, particularmente contra el puente de Crimea, que repito es un objetivo de carácter puramente civil, es decir, estaríamos hablando de un crimen de guerra. En el audio, uno de los oficiales asegura: quisiera decir una cosa más sobre la destrucción del puente. Hemos estudiado esta cuestión y desgraciadamente hemos llegado a la conclusión de que el puente es como una pista de aterrizaje por su tamaño. No sé cómo han estado estudiando la cuestión, o sea, cuánto tiempo han tardado en estudiar la cuestión, porque realmente para llegar a esta conclusión no hacía falta mucho más que abrir un par de imágenes, ¿no? Y darse cuenta. Me podían haber pegado una llamadita, se hubieran ahorrado el trabajo de tantas horas de tantos oficiales. Es que de verdad te lo lees y no te lo crees. El puente es como una pista de aterrizaje por su tamaño, por lo tanto puede que no sea suficiente ni con 10 ni siquiera con 20 misiles. La primera conclusión que sacamos de esto, dos conclusiones. Occidente, es decir, la OTAN, sí quiere y de hecho planea y de hecho valora, ¿no?, el realizar atentados contra la población civil de la Federación de Rusia, es decir, no se preocupa por los derechos humanos, es decir, es solo un cuento chino todo lo que nos dicen sobre la democracia, sobre la paz en el mundo y sobre lo mala que es la Federación de Rusia, porque realmente son ellos los que son los primeros en tirar por la borda cualquier vida humana, 1, 10, 100 y 150 y 1150 y las que sean necesarias para que Estados Unidos principalmente, pero en general Occidente al completo, se salga con la suya. Esto en primer lugar. En segundo lugar, la Federación de Rusia, que no tiene ningún tipo de poder, que es un país que está a medio morir, que no tiene capacidad económica, capacidad militar, absolutamente nada, no solo está avanzando a marchas forzadas sobre el frente ucraniano, sino que además realiza construcciones que toda la OTAN no puede derribar ni con 10, ni puede que con 20 misiles de los grandes, de un alcance que te mueres, o sea, es decir, estamos hablando de supuestamente unos pepinazo de misiles que a todo esto, aparte de infravalorar la capacidad de la Federación de Rusia, que hablábamos al principio, ¿no?, Occidente también tiende a sobrevalorar sobremanera, valga la redundancia, la capacidad propia, esas armas indestructibles que harán maravillas en el frente ucraniano. Al final no hacen ningún tipo de maravilla, y resulta que un triste puente que ha construido Rusia, que por supuesto no tiene capacidad alguna para hacer una construcción en condiciones, resulta que va a aguantar un chaparrón de misiles occidentales. Y os digo más, que ahí no se menciona, pero es un hecho importantísimo. Harían falta de 10 a 20 e incluso pudiera que más misiles de la OTAN para derribar no todo el puente, una parte del mismo, es decir, un carril del mismo, lo cual ya ha ocurrido con ataques anteriores y lo cual la Federación de Rusia lo ha reconstruido en una cuestión cuando más tardó fue de tan solo 6 meses. Es decir, quizás no estemos hablando de un país tan sumamente débil como en la OTAN muchas veces quieren hacer que parezca. Segunda cuestión, aquí tenemos también que volver a hablar de los crímenes de guerra que la OTAN
que si realiza, que si valora realizar. Si nos preguntan, dicen los oficiales que aparecen en la conversación filtrada, sobre los métodos de entrega de misiles, sé cómo hacen esto los británicos, siempre los transportan en vehículos blindados Ridgeback. Tienen varias personas sobre el terreno. El alto mando militar alemán también compartió en dicha conversación el método que utiliza Francia para enviar a las tropas de Zelensky su versión de los misiles Storm Shadow. Estamos hablando de los misiles Scalp franceses y el método es ciertamente curioso. Se utilizan vehículos todoterreno de lujo, generalmente estamos hablando de Audi Q7, si no me equivoco, para transportar los misiles Scalp. Por un lado, esto obviamente es un tremendo fallo de seguridad porque supone darle esa información a la Federación de Rusia, que a partir de ahora va a prestarle bastante más importancia a este tipo de vehículos y en general, ¿no?, a todo tipo de vehículos de carácter civil, pero en segundo lugar tiene que ver con el hecho de que aquí lo que se está poniendo en peligro son vidas de civiles y es convertir tal cual un objetivo que es de carácter puramente civil, que es un coche civil, en un objetivo de carácter absolutamente militar, porque este coche pasa a ser un objetivo legítimo para la Federación de Rusia en el momento en el que transporta misiles que posteriormente terminan atacando, en la gran mayoría de los casos, además, a la población civil de la Federación de Rusia. Y aquí tenemos que pararnos para recalcar ya no solo, ¿no?, el hecho de que Occidente utiliza a la población civil ucraniana como escudo humano, sino también para, una vez más, recalcar el hecho de que esto también sucede en términos militares, y es que en general Occidente no se preocupa por los civiles y lo único que les importa es que no se muera gente de sus propios países, y ni siquiera porque les importen los ciudadanos de sus países, sino porque esos ciudadanos al final pueden terminar organizando algún tipo de revuelta y darles problemas, ¿no?, en los territorios en los que gobiernan o en definitiva se encuentran. Sin embargo, cuando se trata de Ucrania, que es un territorio proxy donde pues ya está dicho que se tiene que guerrear con Rusia hasta las últimas consecuencias para debilitar al máximo, intentar debilitar al máximo a dicho país, obviamente no importa la cantidad de soldados ucranianos que tengan que morir en el intento, y lo hemos visto con la contraofensiva ucraniana, lo estamos viendo a día de hoy porque es una picadora de carne lo que sucede en la gran mayoría de los frentes en estos mismos momentos, y además a esto tenemos que añadirle el hecho de que los civiles tampoco es que importen demasiado y no es que tengan para la OTAN ninguna diferencia si los comparamos con los militares. Vamos, les da absolutamente lo mismo. Lleves uniforme o no lleves uniforme, lo importante es que por ti no puedan tener problemas en sus países, y si es en Ucrania, donde puede haber problemas y sobre todo donde puede haber víctimas, ¿qué más da? Porque os aseguro, ni siquiera les importa lo que le suceda ya ni a la población civil ni a Ucrania en sí, en términos generales. Y por último, y esto quizás sea lo más grave, lo que tenemos que comentar es esta información que también comentan. Lo más grave es la información que se da sobre la participación en la guerra de Ucrania relativa a otros países aliados. En la grabación de 38 minutos se escucha a Gerhardt, no sé cómo se pronuncia correctamente, que es el teniente coronel que organiza, ¿no?, la llamada, afirmar que las tropas británicas ya están en el terreno, lo que constituye un detalle muy serio que ha desatado las alarmas de los aliados de la OTAN. Esto no hace falta ni siquiera comentarlo, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, ahora se está confirmando una vez más, y quizás sea la respuesta de la propia OTAN, ¿no?, a estas declaraciones que se hacen desde la OTAN, afirmando que la OTAN no está en guerra contra la Federación de Rusia. Y en términos generales, si juntamos todos los hechos que acabamos de comentar nosotros, pero que en realidad han comentado los propios militares, ¿no?, de países pertenecientes a la OTAN, además de los países aliados principales de la OTAN, como estamos en este caso hablando de Alemania, pues teniendo en cuenta esta información y basándonos en ella, a ver quién se atreve, a ver quién es el guapo, ¿no?, como se dice en España,
que nos cuenta a nosotros que la OTAN no está en guerra contra la Federación de Rusia y es simplemente el pequeño país de Ucrania que se está defendiendo legítimamente, claro que sí, de una terrible agresión realizada por parte de Rusia. Claro que sí, guapi, claro que sí.